Descubriendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. ¿Qué pasó ahí? Como tico. Bueno, una moto de alto cilindraje. un ruido estrepitoso allá afuera. Ya estamos aquí listos, la mesa de trabajo, para compartir un tema bastante interesante con relación a la frecuencia de resonancia Schumann. Una frecuencia característica de nuestro planeta que ha venido teniendo unas variaciones y que queremos saber de qué se trata y qué posibles consecuencias tenga eso para la vida en el planeta Tierra. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, hola Salín, un saludo para a las personas que se encuentran reportando sintonía. Y bueno, así como lo decías Neil, vamos a estar compartiendo con ustedes este tema de la resonancia Schumann. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen tanto en la Tierra como en los humanos, como en los animales? Y el impacto que hay ahora o que tiene ahora, porque es una noticia de actualidad esto de la resonancia Schumann. Así que nos acompañan durante el programa y vamos a estar pendientes de sus comentarios. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, hola Juan, un saludo a toda la audiencia que ya está aquí con nosotros conectada para hablar de la resonancia Schumann, un tema que nos venían pidiendo ya hace ratico. Y bueno, lo hemos decidido hacer hoy, basado también, como decía Juan, en las últimas noticias y todo el revuelo que ha generado lo que se viene hablando acerca de la resonancia Schumann, y vamos a estar analizando qué podría significar todo esto. Sean todos bienvenidos. Vamos a saludar a quienes están ya en el chat dejándonos sus mensajes. Acá temprano está Jorge Humberto Velázquez. Hola, hermosa familia. Un saludo. Gracias por su ardua labor, entregándonos también, desmenuzando tan valiosa y nutritiva información. Gracias desde Cali, Valle del Cauca. Alejandro Martínez desde Venezuela. También Nino Jamanca dice: hola a todos los que se conectan. Jorge Urazán, buenas noches, sintonizado desde la ciudad de Bogotá. Yamilet Vázquez desde Minnesota, Estados Unidos. Marta Schaffer, buenas noches. Joaquín Barajas desde Jalisco, México. Pablo Ramiro Arias, conectado desde Ecuador, saludando a la mesa de trabajo del programa. Jamie Soler, también, como siempre, un gustazo escucharlos. Orlando Pérez, saludos para todo el equipo. Pablo Ramiro, buenas noches muchachos. Maritzabel Bermúdez, feliz noche a toda la mesa de trabajo desde Cali. También está con nosotros Cristian Báez. Hola, buenas noches. Jaime Achiardi. Hola amigos, saludos desde Santiago de Chile. Y también tenemos a Anais Alemán, que hizo una aportación en el superchat. Gracias Anais. Marlene, saludos desde Nueva York. Elisa Ramírez y muchos otros más. Está también ya la guerrera de Dios. Buenas noches, aquí presente. Beatriz Stuffer, saludos a todos desde California. Shasta, California. Bien, entonces el tema de hoy, como les dije, tiene que ver con frecuencias, con energías, con vibración, con resonancia en el planeta Tierra. Se llama la frecuencia de resonancia Schumann y le hemos llamado o le hemos acompañado el título con la frecuencia del despertar. Y eso va a tener un sentido cuando desarrollemos la temática. Vamos a empezar con el tema haciendo definiciones de lo que significa pues esta frecuencia de resonancia Schumann, muchachos. Sí, ¿qué es la resonancia Schumann y por qué tanto revuelo? Aquí tengo una noticia que nos dice que los expertos han mencionado posibles vínculos entre estos aumentos y enfermedades como el cáncer, la depresión, la presión arterial alta y los trastornos del sueño. La resonancia Schumann es un fenómeno natural que se produce en la atmósfera terrestre. Se refiere a la resonancia electromagnética de la cavidad formada entre la superficie terrestre y la ionosfera, aproximadamente a unos 80 kilómetros de altura. Esta resonancia se genera debido a las descargas eléctricas que ocurren en todo el planeta y que generan pulsaciones electromagnéticas. La frecuencia principal de la resonancia Schumann se sitúa en torno a los 7.83 hercios, aunque también se pueden detectar otras frecuencias armónicas. Estas ondas se propagan alrededor del planeta y su comportamiento está influenciado por diversos factores como la actividad eléctrica de la atmósfera y los cambios también de la ionosfera.
La alineación de la resonancia Schumann el 19 de junio, mencionada en redes sociales, se refiere a la coincidencia de un pico o aumento significativo en la actividad de estas ondas electromagnéticas. Sin embargo, es importante aclarar que la resonancia Schumann no tiene una alineación en el sentido astronómico o geográfico, ya que se trata de un fenómeno que ocurre constantemente en todo el planeta. La resonancia puede variar en intensidad y frecuencia debido a las diversas influencias como las tormentas solares, los cambios en la actividad eléctrica de la Tierra y otros factores atmosféricos. Algunas personas creen que estas variaciones pueden tener efectos en la salud y el bienestar humano, aunque la evidencia científica al respecto es limitada y no concluyente. ¿Qué significa el aumento de la resonancia Schumann? En las últimas horas se han reportado aumentos en las ondas de esta resonancia, un fenómeno natural que se produce en nuestra atmósfera. Normalmente la frecuencia está alrededor de los 7.8 hercios y ha mostrado un incremento significativo en su intensidad y patrones. Este aumento ha llevado a especulaciones sobre sus posibles efectos en el estado mental, emocional y físico de las personas. Algunos han relacionado la frecuencia actual de la resonancia con similitud a las ondas cerebrales alfa que se alcanzan en estados de relajación con cambios en el bienestar humano. Las informaciones señalan que los efectos del aumento de la resonancia Schumann podrían manifestarse en síntomas como mareos, dolores de cabeza, dolor de espalda, dolor estomacal y fotofobia. Además, se sugiere que estos cambios en la resonancia podrían influir en el estado de ánimo y mental de las personas. Esto ha sido el revuelo que ha causado en las noticias, incluso en redes sociales, por los reportes de aumento en la actividad de la resonancia Schumann. Inmediatamente comienzan a surgir artículos o investigaciones sobre los efectos de la alza de la frecuencia. Entre ellos, obviamente, muchas afectaciones en la salud, pero también se habla de posibles trastornos mentales. También se ha detectado que en ocasiones anteriores, donde han habido estos incrementos, se han generado impactos en equipos de estudio espacial y han sido asociados con alteraciones a la salud humana. Expertos rusos han mencionado posibles vínculos entre estos aumentos y enfermedades como el cáncer, la depresión, la presión arterial y también afectaciones en la flora y la fauna del planeta. Ahora, es importante tener en cuenta que esta resonancia, basado en la evidencia científica, ellos sujetan todos los efectos que he mencionado aquí, muchos otros que hay por ahí, digamos que a los picos, ¿no?, que ha tenido la resonancia Schumann. Es lo que algunos científicos asocian. Y bueno, aquí vamos a reflexionar si todo es responsabilidad o culpa de la resonancia Schumann, o también hay otras cosas, ¿no?, que no hemos podido ver o detectar que también están generando estos efectos. El punto es que se han detectado alzas, pero digamos que la alza va como subiendo poco a poco, es decir, no ha habido una explosión, porque obviamente eso generaría unos efectos. Ella se sitúa por lo general en los 7.8 y se hablan de unos picos que ha llegado a 10 o a 9 más o menos, pero algunas investigaciones, incluso de hace varios años, han reportado que la resonancia podría subir hasta los 12 hercios, y eso pues tendría unos efectos que estarían por verse. Así es. Mira que yo por acá tengo, Salim y Neil, una noticia que también dice, para que se entienda un poquito mejor todo este tema de la resonancia Schumann, y qué es. Dice que en cada día llegan a producirse en el planeta Tierra hasta 2000 tormentas eléctricas, lo que genera 50 rayos por segundo. Cada uno de estos genera unas ondas electromagnéticas que empiezan a circular alrededor del planeta. Esto es lo que se conoce, o este es el fenómeno de la resonancia Schumann. Estas quedan atrapadas entre la superficie terrestre y el inicio de la ionosfera. Recordemos que la ionosfera es una capa de la atmósfera que se entiende entre los 80 y 500 kilómetros de altitud, donde se generan las grandes concentraciones de electrones libres. Que además la ionosfera actúa como una guía de ondas que si tienen una longitud adecuada se combinan aumentando su fuerza y generan lo que también se conoce como resonancia Schumann o el latido de la Tierra.
Se dice que en los últimos días, por eso este tema ha estado tan viral, esto se debe a que la resonancia Schumann reportó un aumento de sus vibraciones, pero no se sabe exactamente de cuánto. Su rango normal, así como lo decía Salim, es de 7,8 y se estima que podría haber llegado hasta los 12 Hz, lo que podría generar un impacto bastante significativo en toda la vida en el planeta Tierra. Así es. Bueno, cuando investigamos y queremos saber por qué se llama Schumann, es porque este fenómeno se llama así en honor a Winfield Otto Schumann, que murió en 1974. Él fue el que predijo matemáticamente su existencia, es decir, la frecuencia de resonancia electromagnética terrestre, en el año 1952, a pesar de ser observada por primera vez por Nikola Tesla. Lo que hizo el señor Schumann fue matemáticamente calcularla, ¿no? Así entonces, también formar la base de su esquema para transmisión de energía en el tema de Nikola Tesla y comunicaciones inalámbricas, que era el sueño de Nikola Tesla. La primera representación espectral de este fenómeno fue preparado por Balzer y Warner en el año 1960. Así que, si ustedes lo notan bien, es un fenómeno que prácticamente tiene un descubrimiento reciente. Claro. Reciente. El tema del electromagnetismo terrestre es algo muy interesante. Sin embargo, vamos a desmenuzar esto para comenzar a comprender. Ya les decía que en 1952 este físico alemán, el señor Otto Schumann, describió este fenómeno natural. Según la NASA, como tú lo decías, cada momento unas 200.000 tormentas azotan a la Tierra, produciendo unos 50 rayos cada segundo. Esta energía que se despliega va creando ondas electromagnéticas, para que sepamos cuál vendría siendo el origen de esto, que comienzan a circular alrededor del planeta, atrapadas entre la superficie de la Tierra y un límite a unas 60 millas por encima, es decir, en ese espacio del planeta. Algunas de las ondas sí tienen longitud de onda correcta y se combinan, aumentando su fuerza para crear lo que se le conoce, escuchen bien esto, el latido atmosférico repetitivo, conocido como una resonancia o la resonancia Schumann. Se le conoce como el latido del planeta, de la Tierra. Esto es muy interesante. Esta resonancia proporciona una herramienta útil para analizar el clima de la Tierra, su entorno eléctrico e incluso ayudar a determinar qué tipos de átomos y moléculas existen en la atmósfera terrestre. Los científicos han descubierto que las variaciones en las resonancias corresponden, escuchen bien esta parte, porque esto nos va a dar mucha idea de lo que significa todo esto, ¿no? Las variaciones en las resonancias corresponden a los cambios en las estaciones. Sí. La actividad solar, esto es muy importante, la actividad solar, la actividad de nuestro Sol, toca y varía la resonancia de vibración Schumann. La actividad en el entorno magnético de la Tierra, los aerosoles de agua en la atmósfera y otros fenómenos relacionados con la Tierra. Quiero destacar que esa variación es tocada por la actividad solar. Anoten eso, porque eso nos va a dar a nosotros, digamos, para comprender el tema. Entonces aquí está este video que nos muestra más o menos qué ocurre con la resonancia. Los rayos, toda la actividad eléctrica produce un campo electromagnético natural que flota, por decirlo así, en la densidad de la superficie terrestre hasta ese aro que ven alrededor, que serían los límites de la ionosfera. La ionosfera, sí. ¿Verdad? Entonces, eso es natural, pero esa frecuencia siempre ha estado más o menos en los 7.8, pero puede sufrir variaciones. Y las variaciones estarán determinadas por los puntos que les compartí, sobre todo con los cambios de la actividad solar o las radiaciones solares y los campos electromagnéticos terrestres. Y las afectaciones que también se dan en las estaciones. También lo compartí. Exactamente. Entonces tenemos allí ya más o menos definido qué es todo esto. Hay noticias, Salim, de variación del campo, ¿no? Últimamente, que incluso uno de nuestros oyentes nos dijo que precisamente parece que no hay una precisión en las últimas noticias sobre la variación, que es lo que ha hecho virar el tema, ¿no? La medida, claro. ¿Cuánto estará?
el tema se ha vuelto viral últimamente, de hecho por eso estamos haciendo el programa, porque ustedes nos han escrito sobre el tema de la resonancia Schumann, pero realmente este programa no lo estamos haciendo inspirados en noticias actuales, sino que ha venido siendo algo que desde los años 80 se ha venido, digamos, midiendo y observando variaciones que suben en algunos picos y vuelven y bajan, buscan una estabilidad más o menos en los 12 hercios, pero eso es lo que nos ha llamado la atención, que con las noticias ahora se ha vuelto nuevamente de moda. De hecho este tema ya lo hemos tocado por segunda vez aquí en Descubriendo. Al principio lo tocamos cuando estábamos en radio, pero bueno, este es otro formato y lo venimos a compartir, obviamente, del primer programa a este segundo programa que estamos haciendo sobre el mismo tema. Hay muchos cambios porque en la actualidad esto es algo que se va actualizando, que se va moviendo todos los días. Entonces, evidentemente los cambios afectan y nosotros pues debemos hablar de esas afectaciones. Como por ejemplo, dice esta investigación, que de acuerdo a los expertos, la resonancia Schumann sí puede tener afectaciones en el ser humano, pues es susceptible a las frecuencias de onda de todo tipo, sean altas o bajas, como las ELF. Algunos estados de la nueva frecuencia en la resonancia Schumann pueden afectar el estado anímico, mental y emocional de las personas, causando malestares como mareos, dolores de cabeza, dolor de espalda, dolor estomacal, fotofobia, cáncer, depresión, presión arterial alta, trastornos del sueño, daños de la flora y fauna, y además indican que las personas podrían sentirse fuera de eje, muy energizados o muy agotados, por lo que recomiendan meditar, alimentarse sanamente, tomar mucha agua y equilibrar las emociones. Bien, ahí está. Miren que aquí nos dice también un oyente que sería bueno un tema de Nikola Tesla, ya lo hicimos. Hace unos 2 años, creo, unos 2 años hicimos el tema de Nikola Tesla. Para que lo busque Violeta ahí en nuestro canal. Son varios los temas que ustedes podrían estar interesados en que tocásemos. Sin embargo, primero, antes les recomendamos que entren al canal y allí hay una serie pues inmensa de temas. Incluso también en el canal de Salim, Flecha Antigua, ahí pueden encontrar otros temas adicionales en este proceso. O los radiales también en la página de Descubriendo. Ahí, entonces si entran a la página de Descubriendo, que es descubriendo.com.co, ahí entran y en el menú están los diferentes programas radiales, programas en radio, audioprogramas. Bueno, hay una cantidad de temas ahí guardados para todos ustedes. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Una de las cosas que llamó la atención dentro de la definición es que la variación de esto... voy a colocar acá, me pareció interesante colocar porque esta gráfica lo explica de una manera muy simple, muy sencilla, ¿no? Aquí ustedes ven las frecuencias o las energías que se despliegan cada vez que se producen los rayos en el planeta, creando esa energía en campos electromagnéticos fijos. Sin embargo, esa cavidad, como se le llama, está conformada entre la superficie y la ionosfera. Ese es el espacio sobre el cual esas energías comienzan a resonar, sería la cavidad resonante. Habitualmente eso tiene una medición, ¿verdad?, en el tema de electromagnetismo, que es de 7 puntos y pico. Pero si hay una incidencia en esa cavidad externa, por ejemplo, una mayor actividad solar, claramente eso va a cambiar o va a modificar la frecuencia resonante en esa caja resonante. Va a variar y puede aumentar, ¿verdad?, dependiendo de esa energía adicional que esté llegando. O también puede ocurrir, como lo decíamos también, el tema de las estaciones, el tema energético, como ocurra en el planeta Tierra. Ahora, hemos también anunciado acá en nuestros programas que ha habido una energía que se ha venido desplegando desde el centro de la galaxia, en algo que los mayas fueron quienes nos pusieron al tanto de esto. Ellos hablaron de ciclos eternos, o también, como científicamente hoy se le llama, el clima cósmico. El clima cósmico es la forma de definir cómo el Sol, variando la intensidad a través de sus radiaciones, puede tocar y hacer variación, por ejemplo, del campo electromagnético terrestre. Eso científicamente ya es comprobado. Ahora, ocurre que habitualmente nuestro Sol tiene un ciclo permanente
repetitivo de 11 años en el que hay picos de energía, de radiación, y luego otra vez comienza una actividad, digámoslo, normal. Cada 11 años hay un pico de actividad solar. Pero además de eso, el ciclo solar de 11 años, hay otro ciclo. Hay un ciclo de emanación de energía de 5.125 años emitido por el Sol central de nuestro mundo sistémico, que se llama Alción. Entonces, cada 5.125 años, datos que nos entregaron los mayas en sus profecías, se emite un rayo o una energía adicional que va tocando los soles de la galaxia. Entre esos soles, pues el nuestro. Esto va generando una replicación de energía adicional diferente a la que habitualmente ocurre y llega a nuestro sistema solar y por supuesto a nuestro planeta. Esto determina que va a haber una variación, como ya se ha medido, del campo electromagnético terrestre y por consiguiente un cambio en la frecuencia de resonancia, en esa cavidad de resonante que le llamaron Schumann, ¿no? Entonces hay una variación evidente, real y comprobada por varios científicos. Eso a pesar que apenas en el año 1952 comenzamos a saber, científicamente hablando, que allí había una energía resonante permanente en el planeta Tierra, que toca otra frecuencia resonante, y ya vendría siendo en nuestros cuerpos, los seres vivos, vertebrados e invertebrados, que es la parte de la información que tengo acá. Vamos a leerla para que ustedes vean esta parte de la información. La mayoría de los animales, tanto vertebrados como invertebrados, tienen dentro de sus células una actividad eléctrica constante de frecuencias extremadamente bajas que pueden viajar de 5 a 45 hercios. Se desconoce el origen de esta actividad eléctrica, pero algunos estudios sugieren que provino de los campos eléctricos observados en la atmósfera. Los investigadores afirman que durante miles de millones de años, durante la historia evolutiva de los organismos vivos en la Tierra, las frecuencias resonantes electromagnéticas naturales en la atmósfera generadas por la actividad de los rayos proporcionaron los campos eléctricos de fondo para el desarrollo de la actividad eléctrica de las células independientemente de las diferentes en el tamaño y complejidad del cerebro. O sea que así como hay una energía externa, resonante, electromagnética, esto determina una frecuencia también resonante electromagnética dentro de nosotros, sobre todo en el cerebro. Muchos tipos diferentes de especies exhiben actividades de baja frecuencia similares a las que se ven en la atmósfera. De tal manera que un cambio en la frecuencia de resonancia del planeta Schumann puede incidir, de la misma manera en que fue creado ese campo externo en el interno, puede incidir en una variación en la frecuencia vibratoria cerebral. Y cuando estamos hablando del cerebro, ya estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones que pueden ser modificadas. Sí, sumado a eso de lo que nos estás diciendo de la resonancia Schumann, no es lo único, digamos, que influye, ¿no?, en el tema de las frecuencias y vibraciones planetarias, porque se han detectado deformaciones en el espacio-tiempo del universo. La resonancia Schumann, que no está solo en esta influencia, se ha sumado a los eventos cósmicos que pueden alterar las condiciones también en este planeta, ¿no?, y en el sistema solar. Un estudio reciente señaló que hay indicios de ondas gravitacionales que están deformando el espacio-tiempo a su alrededor, algo parecido a la resonancia Schumann. A través de la revista de Astrophysics se publicaron los resultados de un estudio hecho por el Observatorio Norteamericano de Nanohercios para Ondas Gravitacionales, donde se detectan indicios de la existencia de la mencionada distorsión, misma que se daría por ondas gravitacionales de baja frecuencia que recorren todo el universo en estos momentos. Esto es conocido como fondo estocástico, una idea teórica que sugiere que las ondas gravitacionales se emitieron desde el inicio del universo hasta el momento. Esto había sido una hipótesis, pero estos primeros indicios podrían indicar la realidad de este presupuesto que cambiaría los estatutos de la formación del universo. Las ondas gravitacionales influirían también en la resonancia Schumann, que es lo que tú hablabas ahorita de, bueno, y Juan también lo tocaba, de ese clima cósmico que también influye y toca la Tierra, ¿no? Porque no solamente es la influencia del Sol, la energía del Sol que viene llegando,
sino la influencia de otras estrellas, incluso la influencia del centro de la galaxia, que también pulsa y palpita, que era lo que tú mencionabas ahorita de los mayas. Todo ese clima cósmico llega a la Tierra y termina influyendo también en la resonancia Schumann. Ahora, ¿qué pasa? Que ese clima cósmico en las últimas décadas también se ha aumentado, porque digamos que el aumento de la temperatura solar y de la actividad solar viene causado por el aumento de la actividad galáctica, que también ha acelerado procesos y ha elevado las frecuencias y resonancias de los demás sistemas solares, que van tocando el uno al otro y de esa forma sincronizando todos los planetas. Entonces, ¿qué pasa? Que hacia futuro, en los próximos años, lo más seguro es que la resonancia Schumann termine elevando su frecuencia, digamos, estándar, ¿no? Ahora mismo está en 7.8, pero es probable que se aumente. Ahora mismo se eleva por momentos, ¿no? Tiene picos donde se eleva y luego vuelve a su estado más frecuente. Pero lo más seguro es que el pico de alza se vaya a mantener en los próximos años. Y bueno, ya los efectos, ahorita Neil nos estaba hablando, que evidentemente influye en todos los seres vivos. Sin embargo, aquí en estas investigaciones que hemos hecho hay varias con las que yo me he topado, que dice que este fenómeno de la resonancia Schumann, a pesar de que aumente su vibración, no afectaría al ser humano. Hay varias con las que me he topado que dicen lo mismo. Sin embargo, me he puesto a analizar y ya sabemos qué significa la resonancia Schumann, que es algo vibracional, algo completamente energético, y también nosotros como seres humanos estamos conformados por la misma, pues por el mismo arquetipo, ¿no? También somos energía, también somos vibración, y es evidente que si hay algo en el exterior que cambia la energía, modifica la aumenta o la disminuye, asimismo nosotros en nuestros cuerpos vamos a tener o vamos a sufrir esos efectos. Entonces, muchas de estas investigaciones nos quieren, digo yo, cercenar información un poco para no empezar a cuestionarnos y para no empezar a ver un poco más allá de lo que realmente está pasando. Acordémonos que hay una desconexión completamente entre el ser humano y la naturaleza, los efectos que ésta haga sobre el planeta. Y es precisamente toda esta desinformación lo que a nosotros nos ha costado una serie de consecuencias en enfermedades y en acciones que nos mantienen un poco atrasados. Sin embargo, de esa forma es que nos está hablando la naturaleza, y por eso es bueno traer a colación estos temas para poder analizarlos y poder compartirlos con ustedes para que sigan extendiendo la información. Sí, es como para dar un parte de tranquilidad, diría yo, Claro. algunas investigaciones en el decir que no tiene afectación, pero precisamente tengo aquí, tiene efectos negativos en los seres humanos. Bueno, en un estudio realizado en Estados Unidos por Alan Miller, la resonancia Schumann sí puede tener consecuencias negativas en los seres humanos. La razón es que hay personas con mayor sensibilidad a cualquier tipo de frecuencias. Entre las afectaciones que pueden generar las frecuencias están variaciones en el estado anímico, mental y enérgico. Estas oscilaciones entre ambos extremos, en cada una de ellas, entre estar enérgico y cansado, entre feliz y triste. Entonces estamos como en los extremos. También hay afectaciones físicas, las cuales pueden ser entre dolores de cabeza, dolores estomacales, mareos, presiones arterial alta y trastornos del sueño. De hecho, muchas de estas cosas hoy son atendidas por muchos médicos especialistas, ¿no? En el sentido de que personas que no tienen una buena conciliación del sueño, entonces aparecen otro tipo de remedios, claro, y de cuestiones para que la persona pueda conciliar el sueño sin saber qué está produciendo esto. Entonces tengamos en cuenta esto también. Bien, este tema tiene que ver mucho es con energías. Aquí este tema es energético netamente. Energías, frecuencias, vibraciones, oscilaciones y todo aquello. Pero esto que bien funciona en el planeta, como ya lo hemos analizado, es una dinámica también que ocurre al interior del ser humano, porque igualmente en nosotros está esa dinámica energética, esa resonancia y frecuencia permanente determinada en nuestros pensamientos, emociones y todo aquello. Así que va a haber una directa
digamos, relación y afectación si hay una variación de esos campos electromagnéticos terrestres producido por, como lo acabamos de explicar, situaciones que vienen mucho más allá del centro de la galaxia. Aquí pareciera que este clima cósmico, estos rayos cósmicos, hacen parte de una programación para sincronizar toda la vida en las creaciones. Desde los soles mayores, esas energías adicionales que vienen en forma de frecuencias, de vibraciones, de resonancias oscilantes, vienen tocando cada elemento de las galaxias, soles, sistemas, estrellas y seres vivos, por supuesto. Y nosotros hacemos parte de este sistema, de ese todo. Pero ahora hablemos qué pudo o qué relación puede haber, muchachos, entre esto que estamos sintiendo o explicando de las frecuencias vibratorias, de las energías que pueden afectar estos campos y anuncios ancestrales o anuncios proféticos que nos pueden estar advirtiendo que vivíamos un momento especial, como está sucediendo hoy, en el que esas energías producirían unos efectos al interior de nosotros los seres humanos. Sí, es que al hablar de estas frecuencias que son energías, son invisibles para el ser humano, cuando las profecías hablan de ese tiempo de transformación, es importante entender que la transformación comienza a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel mental. Obviamente esto termina repercutiendo en la parte física y todos estos mensajes advirtieron que los elementos que conforman el planeta Tierra jugarían un papel importante para hacer un llamado al ser humano que vive desconectado de él, como Juan lo decía, ¿no? Que tenemos una desconexión de ese ambiente natural que nos rodea. Entonces, ese ambiente natural que nos rodea permanentemente está enviando señales al hombre para que el hombre de alguna forma se sincronice con ellos. Entonces, cuando nosotros vemos tsunamis, terremotos, movimientos muy fuertes de huracanes en los vientos, erupciones volcánicas, el tema de la resonancia Schumann, todos estos son, estos movimientos están advirtiendo de que primero el planeta Tierra está pasando por un proceso de transformación, por lo tanto, sus mecanismos, sus elementos se alterarán a tal punto de llegar a transformarse, ¿no? De llegar a un nivel de vibración mucho más alto del que está ahora. Y si el hombre no logra sincronizarse con esa misma naturaleza que le está llamando, evidentemente empezaremos a sentir efectos negativos, porque la resonancia Schumann no es mala. Es decir, hay algunas noticias que Juan lo menciona también que desinforman y nos hacen pensar que esto viene a destruir a la humanidad o al planeta, o como también se habla del Sol, de que el Sol al aumentar su temperatura va a destruir el planeta. No, nada de esto es negativo, nada de esto es busca destruir al ser humano. Lo que está pasando es que se están generando unos cambios que no estamos siendo apercibidos de ellos y por lo tanto al no conectarnos, al no vibrar en la misma frecuencia, obviamente esto tiene unos efectos. Es decir, nuestra parte biológica y mental, incluso espiritual, vibra a una frecuencia más baja. Por lo tanto, lo que está haciendo el planeta es impulsar al hombre a que se conecte a ella. Si no logramos llegar a la medida, obviamente tendrá un efecto a nivel mental, y es donde hablan algunos científicos de problemas de depresión. Tendremos problemas a nivel físico, se habla de dolores de cabeza, el tema de la presión arterial, dolores en el cuerpo en general, dolor muscular, y todo esto obedece a la desconexión que tenemos nosotros de estas energías. En la medida que nosotros logremos digamos que enlazar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones con esto que el planeta está llamando a transformar, seguramente los efectos los sentiremos distintos o mucho más suaves. Porque si la resonancia Schumann aumenta es para impulsar al hombre a que también aumente su misma resonancia que tú explicabas ahorita, Neil, con el tema del pensamiento y del pulsar del corazón. Claro, así es. Mira que aquí bueno, eso está tanto en Joel 2.28 como en Hechos 2.17. Dice lo mismo, no me acuerdo cómo es que se llama eso cuando en la Biblia hay dos versículos que hablan de lo mismo. Concordancia. Concordancia, bueno. Dice en Hechos 2.17: y en los postreros de los días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto tiene varias connotaciones, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo esto que dice aquí, que en los postreros de los días derramaré mi espíritu sobre toda carne, yo creo que estamos viviendo esto con lo que está pasando ahora con la resonancia Schumann. Así como decía Salim, van a haber etapas, o estas son etapas o ciclos por el que pasa el planeta, y nosotros podemos comprender o podemos ver cumplidas las profecías o esto que nos dicen en estos diferentes libros proféticos, lo que está pasando, y lo podemos asimilar de tal manera, ya que esto tiene una implicación, así como nos lo compartía nuestro compañero Neil y Salim, tiene una implicación directa en nosotros, a pesar de que es algo intangible. En la medida en que eso se va desarrollando o esa energía va tocando nuestros cuerpos, nosotros en acciones vamos haciendo que eso intangible se convierta en tangible, porque somos materia, pero a la final también somos más energía, y obviamente las implicaciones van a ser completamente directas. Entonces, por eso hay que apreciar o investigar un poco más allá de lo que dicen las noticias, porque a veces se quedan cortas y nos podemos estar obviando de una información bastante importante. Bien, esa cita bíblica podría estar advirtiendo el fenómeno natural, es un fenómeno natural que vivimos, pero vamos a entenderla. Dice Joel y Hechos 2:17. Al final de los días, dice el Señor, ¿no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, cuando dice el final de los días, está hablando de una cuenta, de un tiempo, ¿verdad? Eso, para entenderlo, podríamos ligarlo a la información que obtuvimos de los mayas. ¿En qué sentido? Los mayas hablaron de tiempos que se van marcando o se van sellando de acuerdo al giro que va haciendo nuestro Sol y el sistema solar alrededor del Sol mayor, que ahí se le conoce como Alción. Esto está determinado por 26.000 años. 26.000 años dura el giro de nuestro Sol alrededor de ese Sol mayor, no del centro de la galaxia, alrededor del Sol central del cual nosotros giramos, o sea, nuestro mundo sistémico. Entiéndase el mundo sistémico como un conjunto de sistemas solares que en compañía giran alrededor de un Sol mayor llamado Alción. Ese giro dura 26.000 años. Está dividido en 5 periodos que serían cada uno de 5.125 años. Se asegura en esa cuenta que estamos llegando al final de uno de esos periodos, 5.125 años. Es decir, que eso encajaría con lo que el documento bíblico dice al final de los días. ¿Cuál final de los días? Al final de una cuenta de 5.125 años. Eso estaría acompañado de una radiación, una irradiación de energía adicional por ese Sol central del mundo sistémico al que pertenecemos, pero más allá al Sol central de nuestra galaxia, que dentro del conocimiento maya se le conoce como Hunapku. Entonces, ¿cuál es el espíritu que dice el documento bíblico que se irradia? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, ese espíritu, si lo entendemos en esta dimensión energética, es la energía que proviene del centro de la galaxia, de Hunapku, como le llamaban los mayas. Pero que si vamos más allá, esa energía proviene de soles mayores, replicándose, bajándose, dimensionándose, hasta llegar a nuestro Sol. Entonces, el fin del tiempo o al final de los días es el mismo conteo maya, 5.125 años, que por ahí dijeron 2012. No le hablemos de un solo año, sino un periodo de tiempo que es justamente el que estamos viviendo, por lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que se derrama es una energía espiritual, porque además de ser frecuencia es energía espiritual, ondas que van tocando el cuerpo genético celular del ser humano. Voy a leer esta parte acá que me parece interesante, que justamente esta investigación compone. Muchos expertos creen que el amplio espectro de la radiación EMF artificial proveniente de las tecnologías humanas distorsionan la frecuencia o resonancia natural beneficiosa de Schumann en la Tierra. La contaminación eléctrica puede hacernos sentir más estresados, ansiosos, agotados, irritables y desequilibrados.
La investigación del laboratorio ha demostrado que expone células vivas a la resonancia Schumann tiene efectos beneficiosos. Entonces entendamos la diferencia. Lo que nos está diciendo el documento es que lo que produce cansancio, lo que produce estrés, son las radiaciones eléctricas o de radiocomunicaciones, mientras que la exposición de las células a la resonancia Schumann tiene efectos beneficiosos, ya que aumenta la protección inmunológica de las células y disminuye la absorción de toxinas y sustancias químicas que causan depresión. Algunos investigadores creen que al producir una señal de 7.83 hercios con un generador de campo, entonces podemos reducir los efectos irritantes y discordantes de los campos artificiales. Entonces, miren que es algo completamente diferente a lo que habitualmente estamos diciendo. La frecuencia de resonancia Schumann no viene, como hemos creído, a dañarnos. Sí, no es negativa, como No muchos es dicen. negativa. Viene a impulsarnos. Bueno, no es la frecuencia de resonancia Schumann, no, porque la frecuencia de resonancia Schumann es lo que mide, Exacto. la forma en que se ve la alteración Una de la medición. energía que sí llega. Ujú. Sí, es el efecto de la energía que está llegando. Correcto. Uno de los efectos. Entonces, la energía que llega produce un efecto que podemos medir en la frecuencia de resonancia Schumann, del planeta. claro. Y que toca el cuerpo genético celular. O sea que esa energía que nos damos cuenta de que está llegando por la medición de la frecuencia de resonancia, lo que nos están advirtiendo es que estamos expuestos a una, digamos, a un empujón. Así es. Sí, un Una impulso, ayudita, un una ayuda, impulso claro. energético. Y ya se entiende por qué también estas grandes multinacionales atiborran cada territorio habitable del planeta Tierra con antenas. Y es precisamente para eso, ¿no? Para generar un bloqueo de toda esta energía que llega, como bien lo decía Neil Salim, como un impulso, como una ayuda, llega desde afuera para beneficiarnos de cierta manera, pero todas estas antenas impiden que sea eso y también generan una serie de efectos en el cuerpo que sí son negativos. Entonces, valga la aclaración en este aspecto para reconocer y validar todo lo que energéticamente nos está llegando al planeta Tierra. Bien, nuestro compañero Jaime Ángel, desde la ciudad de Madrid, en España, nos compartió parte de la investigación que él hizo para este tema tan interesante. Vamos a escuchar a Jaime con lo que nos quiere compartir. Hola, ¿qué tal, familia de Descubriendo? Un gran abrazo de corazón. Me da muchísimo gusto volver a compartir con ustedes en este interesante programa. Bueno, ya habrán visto acerca de la definición de lo que es la resonancia Schumann. Lo que voy a hacer es compartir algunos datos interesantes al respecto. Pues bien, esta resonancia tiene que ver con la actividad del campo electromagnético que tiene el planeta, pero específicamente entre la superficie terrestre y la ionosfera, que compone o hace parte de la última capa de la atmósfera terrestre. Es importante anotar lo que sucede en la ionosfera, y es que en aquella capa, como su nombre lo indica, ocurre la ionificación de algunos elementos o átomos, y esta ionificación o la actividad de los iones representa un cambio en la estructura eléctrica, es decir, de los electrones en los átomos o en las moléculas. Entonces, el acercamiento de las partículas aquí queda bajo la influencia del campo electromagnético del planeta y viene con la influencia del campo electromagnético del Sol y hace que muchos átomos allí pierdan electrones. Esto produce unas grandes cantidades de energía que una de las formas como es perceptible es en las auroras boreales. Sí, las auroras boreales de nuestro planeta suceden en esa capa de la atmósfera, en la ionosfera, que está aproximadamente a unos 80 kilómetros de altura desde la superficie terrestre. Entonces la resonancia Schumann está entre la superficie y esa capa, ¿sí? Y desde aquella capa su actividad eléctrica influye en lo que pasa dentro de esta capa. ¿De qué manera influye? A través de las descargas eléctricas o los relámpagos. Sí, los relámpagos también, aunque muchos de ellos se producen a una altura inferior,
También hay unos relámpagos, por ejemplo, unos llamados relámpagos azules, que se suceden desde las nubes hacia arriba. Y hay otros desde nubes muy altas que descargan hacia abajo. Toda esta actividad eléctrica entre la superficie y la ionosfera es lo que mueve la resonancia Schumann, que como ya habrán visto, normalmente se mide en unos 7.8 Hz. Entonces, lo primero que quiero resaltar es desde dónde se genera la resonancia en la parte superior de la ionosfera por la actividad de los átomos que hay allí, que tiene que ver con los electrones, en interacción con el campo del planeta y con el campo del Sol. Genera una gran energía, visible por ejemplo en las auroras boreales, y se transmite de alguna manera hacia el planeta por medio de los relámpagos. De hecho, los relámpagos son una forma de equilibrar esa energía que viene desde el Sol. Este es otro punto para tener en cuenta, y es que los relámpagos, para poderse conducir hacia la Tierra, tienen una situación, y es que el aire no conduce electricidad como tal. Entonces, ¿cómo es posible que una descarga eléctrica suceda de nube a tierra si entre estos dos no hay un conductor? Pues bien, una de las explicaciones que hay es que el planeta está todo el tiempo bañado por ondas que vienen del espacio. Y estas ondas que bañan y atraviesan la atmósfera y el planeta pueden hacer las veces de conductores para estas descargas eléctricas. Quiere decir, si esto es así, teniendo en cuenta que las descargas eléctricas o rayos mueven la frecuencia Schumann, la frecuencia del planeta, y si estos son encausados en muchas ocasiones por los baños de energías estelares, esto quiere decir que la resonancia Schumann sería también movida por escenarios estelares. Vamos a conectar esto con otro dato, y es que cambios en la resonancia Schumann, que ya dije 7.8 es lo normal en cómo se viene midiendo, desde 1980 empezaron a notarse cambios yéndose desde esta medida hasta aproximadamente los 12 Hz. En 2015 es otra fecha donde se notaron unos cambios muy interesantes en la resonancia y ocurren también en este momento que está llamando la atención de todos. ¿Qué es lo interesante? Que tanto en 2015 como en el presente, también en el gremio científico y en la astronomía, está llamando la atención un hecho, y es que se ha podido medir lo que se llaman las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son unas vibraciones en lo que se llama el tejido tiempo-espacio. Hace parte de una teoría, de la teoría de la relatividad que propuso Albert Einstein, y dijo que una de las formas de darse cuenta de que existía ese tejido tiempo-espacio eran las ondas gravitacionales, producidas por grandes pulsares o fenómenos estelares como la explosión de una supernova o choques entre agujeros negros. Esa es la teoría que se plantea. El hecho es que la ciencia ha querido detectarlas, y es del nivel de complejidad es que una onda del tejido espacio-tiempo sería incalculablemente grande, y al ser tan grande sus propiedades hacen que atraviese todo lo que existe, toda la materia, atraviese todo porque todo está dentro de ese tejido. Por lo tanto, al atravesar todo y al hacer parte de todo desde lo cuántico, sería muy difícil detectarlo. Entonces se han creado instrumentos demasiado sensibles para percibirla. En 2015 hubo una recepción de onda gravitacional y en este año se ha percibido otra. Para que nos demos cuenta un poco de lo que esto significa, supongamos que esta es una onda gravitacional. Y lo que ustedes ven aquí, espero que lo vean, como un punto verde, sería la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Y ojo, en esta comparación aún no es precisa, porque deben saber que la distancia entre un pico a otro pico de una onda gravitacional, la distancia podría medirse en millones de años luz, es decir, son ondas muy, muy gigantescas que lo que denotan, más allá de la teoría de Einstein, lo que denotan es un pulsar creacional, el pálpito creacional que cubre toda la creación, que necesita aparatos demasiado sensibles para percibirlo. Porque claro, si hay un tejido en el cual todo se suspende y hay un efecto, o como si fuera un lago y cae una piedra, hay ondas.
pero estamos hablando de un tejido universal de algo demasiado grande, cuyas ondas serían enormes. Para el planeta entonces, atravesar una onda de estas podría medirse en dos diferentes partes del planeta al mismo tiempo, con instrumentos demasiado sensibles. Entonces es interesante que lo que fue el 2015, que llamó la atención sobre la resonancia Schumann y que vuelve a ocurrir ahora, sea compatible o se sintonice o haya una coincidencia con el detectar ondas gravitacionales. Los invito a que investiguen un poco más sobre esto, porque tiene que ver con ese pulsar universal que también entonces estaría relacionado con la resonancia Schumann. Ahora, en términos de que esto pueda relacionarse con el despertar, hay un hecho interesante con nosotros, y es que nuestro cerebro tiene ondas, las ondas cerebrales de su actividad electromagnética también, tal como lo tiene el planeta, tal como lo tiene el Sol. Esas ondas del cerebro, que son, aquí están la delta, tenemos la teta, tenemos la alfa, la beta y la gamma. Cada una de ellas tiene su frecuencia. Y tenemos resaltada la alfa porque el cambio de la resonancia Schumann de 7.8 hacia 12 estaría situando su frecuencia en sintonía con la frecuencia alfa. Estas frecuencias cerebrales, ¿cómo podemos reconocerlas? Pues esto tiene que ver con el estado de sueño y el estado de estar alerta, en vigilia o despierto, siendo delta el sueño profundo y siendo gamma un estado de actividad que incluso los científicos o los expertos pueden relacionar a la ansiedad o estados de esquizofrenia y de demasiada actividad, es decir, sobreexaltación. Pero alfa es un estado muy especial porque estás saliendo del sueño de estar adormilado, estás espabilando, y al nivel de 12 Hz estamos hablando de una frecuencia alfa dentro de la cual el ser humano tiene una disposición, escúchese bien, a la reflexión, a un pensamiento tranquilo, a la contemplación, a un proceso de conciencia donde toma un ritmo de vida que le permite concentrarse en mayor grado en aquello de lo que está haciendo. No está dormido, pero tampoco está enloquecido en el corre-corre, sino que es un estado que le permite sintonizar aún más con la conciencia. ¿Cómo podemos conectar esto con el corazón? Pues bien, en primer lugar, lo que hablé de las ondas gravitacionales, que son el gran pulsar del universo, que bien podría estar moviendo lo que es la resonancia Schumann. Y que esta resonancia Schumann luego impacta en la frecuencia cerebral para llamar al ser humano a que tenga un poco de pausa. Luego, a través de esa pausa, es como el ser humano puede poner su atención en su interior y comenzar a escuchar su corazón. Porque frecuencias existen muchísimas. La frecuencia tiene que ver con la velocidad de la onda. ¿Cuántas veces, cuántas ondas hay por segundo? Esos son los hertz. El punto es el tipo de información. Es decir, cada frecuencia tiene un tipo de información. Luego, la información que tenga cada frecuencia es tomada, la información que viene en el universo, en primer lugar es sentida, tomada, traducida por el corazón. Entonces, esto quiere decir que si hay un proceso de despertar, el corazón tiene una información por entregar, pero es necesario que el cerebro cambie su frecuencia a un estado de reflexión para que pueda escuchar lo que ya el corazón está transmitiendo de parte de la frecuencia que está entregando o del pálpito que viene de la creación. Este es un pequeño análisis, un pequeño aporte a lo que se relaciona la frecuencia Schumann con nuestra vida, nuestra actividad cerebral y el llamado de un despertar espiritual. Que tengan todos un feliz programa, que sigamos aprendiendo, compartiendo en este camino. Les mando un gran abrazo al corazón. Nos vemos a la próxima y recuerden, si quieren profundizar más acerca de toda la ciencia y el poder que tiene el corazón, pueden sumarse también al canal de Pensar con el Corazón. Chao. Gracias, Jaime. Aquí el micrófono. Gracias, Jaime, de Pensar Corazón, que amplió sin duda alguna la temática, la complementó excelentemente, sobre todo
cómo ese momento de reflexión que puede estar siendo inducido por estas energías espirituales puede ser también ampliado por el pensamiento del corazón. Excelente. Vamos a sacar el espacio para leer sus mensajes en el chat, que ya son muchos los que tenemos aquí, para destacar. Veamos. Aquí llegó bueno, está Guerrera de Dios. Guerrera de Dios tiene una visión no tan alejada, pero sí un tanto diferente. Y ella, yo he chateado con ella y ella dice tener un designio, una labor que hacer. Y siento que siente que a través del chat de Descubriendo puede lograrla. Creo que si Guerrera de Dios tiene y siente por hacer una labor en el chat, no es la mejor manera para expresar lo que sientes y lo que sabes. Habrán otras formas, otros mecanismos en los que pueda ser más tenida en cuenta sin yo juzgar ese designio o esa labor. Pero acá realmente no vas a lograr el efecto que desea tu mente y tu corazón. Hay muchas formas, ¿no? Canales, con todo este tema de todo el internet, medios mucho más masivos y que masivos que van a tener más expresar. impacto. De pronto quiere como sentirse ayudada con alguien que está haciendo algo. Sí. Pero bueno, tiene que arriesgarse. El que tiene un designio tiene que moverse. José Gallardo dice algo que me gustaría también abordar. Él dice, ustedes hablan de la Biblia como si fuera un libro veraz y absoluto. Bueno, supongo que es porque hicimos mención de una profecía del libro. Bueno, hacer mención de una profecía de este libro no significa en absoluto que creamos que es un libro completamente veraz y absoluto, como sí lo piensan los religiosos, ¿no? Para esto, pues te invitamos a que indagues un poco en nuestro contenido y veas, por ejemplo, programas que hemos hecho destinados a lo que es realmente el documento bíblico y que no es. Sin embargo, como todo libro de investigación, como todo libro que contiene información, tiene aspectos rescatables, otros que hay que desechar, aspectos que hay que desechar inmediatamente, pero en esto hay unos aspectos rescatables, sobre todo cuando coinciden con otro tipo de información que ya no es bíblica. Por ejemplo, cuando Juan trajo la profecía de Joel, que es la misma de Hechos, tiene una correlación directa con los anuncios de la profecía maya. Claro, totalmente. Cierto, que no es bíblica, pero que cuando uno conoce todos estos elementos de información, puede entender cuáles mensajes, cuáles razonamientos, cuáles reflexiones del documento bíblico son rescatables, porque tiene elementos rescatables, sin esto significar que sea la palabra de Dios como dicen los religiosos. Entonces, esas preguntas son buenas porque nos permiten a nosotros aclarar. Y también nos permiten decirlo que con que ustedes vean un programa de nosotros no es suficiente para conocer toda la tendencia de investigación que tenemos. Hay que ser muy prudentes a la hora de lanzar juicios. Así es. Aquí también nos pregunta Evelyn Beckles. Nos dice, ¿pudiera pensarse que el proyecto HARP influya en la resonancia? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Las armas HARP son aquellas que permiten modificar, o más bien, sí, permiten modificar el clima mediante una serie de energías, una serie de frecuencias que va precisamente hacia lo que es la resonancia Schumann, hacia el sitio en donde eso se habita para alterar precisamente las condiciones climáticas. La diferencia son las frecuencias. La resonancia Schumann son frecuencias bajas. La medición de las frecuencias Schumann son bajas. Y las frecuencias que se inyectan a la atmósfera para generar cambios, como tú dices, del clima, por ejemplo, en los proyectos HARP son ondas de frecuencias sumamente altas. Súper altas. Son súper altas. Esa diferencia hace que sean cosas diferentes. Nosotros, los seres humanos, tenemos una frecuencia más cercana en el pensar, en la dinámica del pensar, a la que mide el propio planeta en la resonancia Schumann. Entonces hay una digamos, una relación directa entre esas energías y vibraciones. Mientras que el tema del HARP son frecuencias
altísima. Altísima. Que si pueden, de alguna manera, como decíamos ahorita, generar efectos en los campos electromagnéticos, es para producir algún tipo de malestar. No para lo que la energía que está llegando y mide la frecuencia de resonancia Schumann busca en nosotros, que es elevación, como lo planteó también Jaime en su participación, muchachos. Claro que sí. Bueno, aquí también hay más. Dice Guerrera de Dios, por Dios, pero Dios nos va a unir por una misión. Bueno, ella tiene un pensamiento. Yo no quisiera verla como No hay que debatirle. Es oyente fiel. siguiente fiel. Eso es lo importante. Hay que incentivarla. Creo que sienten lo que decimos, algo que le llama la atención. Entonces, Claro. ahí estamos con ella. Hay que tenernos paciencia a todos, ¿no? Comprensión. Comprensión, comprender. exactamente. Jesús Nazaret dice, un buen programa desde Talaigua, Talaigua Nuevo. debe ser en México, supongo, ¿no? Sí, tiene cara. Guillermo Gustavo Rodríguez dice, si Jesús dijo, yo soy la luz, debemos de entender que somos energía cuántica, vinimos de las estrellas de Armosel. Jacob dice, Jenny, creo que esa resonancia algo tiene que ver con que a veces sentimos una felicidad infinita sin tener ningún tipo de aparente. Hay otra cosa que me llama la atención entre quienes hablan de este tema de la frecuencia de resonancia Schumann y la elevación de esta a través de las mediciones, y es que esto nos está llevando a una quinta dimensión. Se habla de la quinta dimensión. ¿Será que esto nos está llevando a la quinta dimensión? Entonces aparece el tema de las dimensiones, ¿no? Nosotros estamos en la tercera dimensión. Y lo que va a pasar en los siguientes años es que va a haber una variación en las frecuencias, evidentemente planetarias, pero también mentales, emocionales y espirituales, pero que todavía no van a aparecer dimensiones superiores, porque nosotros estamos aquí en el planeta. La dimensión nuestra es terrestre durante los días de creación. Sin embargo, en los días superiores comienzan a cambiar ya las dimensiones. Cuando la corporalidad, nuestro cuerpo físico comience a mutar, cuando comienza a elevarse a mayor vibración, que no la vamos a lograr ya de un cambio del segundo al tercer día. Entonces, esto de que vayamos a la quinta dimensión hace parte pues de toda la sensación que suena chévere, que suena bacano y atractivo. La nueva era. Para buscar, sí, la nueva era. Ketty Alume dice, si esta resonancia llega para un despertar, bienvenida sea. Es para eso. La frecuencia, no es la frecuencia de resonancia Schumann. Ojo con esto. La frecuencia de resonancia Schumann es la frecuencia vibracional, que al medirla estamos viendo unos efectos. Varía. Esto lo que nos indica es que hay una energía externa o exterior al planeta que está llegando, incidiendo en esa resonancia Schumann para que haga unos picos diferentes. Entonces, no es la resonancia Schumann la que produce los cambios, pero sí los produce la energía cósmica que está llegando al planeta Tierra. No sé si me he hecho entender. Sí, Claro. sí. ¿Sí? O sea, la resonancia Schumann es un efecto medible de la energía cósmica que viene llegando. Entonces, hay una energía que viene de afuera. Cuando llega al planeta, produce variaciones. Entre esas variaciones, a la frecuencia de resonancia del planeta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que produce el cambio? No la resonancia Schumann, es la energía que viene del universo, que viene replicando, que viene radiando nuestro Sol. Entonces, Salim creo que hace poco hizo un programa sobre radiaciones solares. Han habido llamaradas solares, radiaciones solares, que si ustedes profundizan más en el tema de las radiaciones solares, ha ocurrido algo llamativo. Las radiaciones solares, la eyección de masa coronaria también, como se le llama esto, tienen unas letras para medir la intensidad. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo sorprendentemente? Las letras que habían sido utilizadas para medir las radiaciones, las eyecciones de masa coronaria, han tenido que ampliarse. ¿Por qué? Porque la energía que viene desprendiendo del Sol es mayor cada vez más. Entonces, por decir un punto, ¿no? Antes Se mayor medía era la del 1 al X. 5. Para poner aquí, de 1 al 5 se medían las radiaciones. Pero resulta que ahora las radiaciones que están viniendo son mayores que el 5. Entonces le tuvieron que poner 6 y 7 a la escala para poder medir las que están llegando. En estas frecuencias no son con números, sino con letras. Entonces, ¿qué está pasando? Están poniendo más letras del abecedario para medir esos
esas energías, esas radiaciones que vienen del Sol. Entonces, eso es lo que dice los anuncios de que se derramaría un espíritu, se entregaría una vibración espiritual, se inyectaría de energía adicional a la humanidad para que tocando su constitución interior se produzcan cambios en el pensamiento, se produzcan cambios en la intención que tenemos nosotros cada día de mejorar. Pero también está escrita en el Apocalipsis una parte que suena muy interesante, y es que esas mismas energías que están llegando pueden impulsarnos a uno a la transformación, pero otros, de acuerdo a cómo la tomen, los puede seguir endureciendo en la materialidad en la que están. O sea que al final es uno el que decide cómo multiplica o no dichos talentos que vienen del centro de la galaxia. Sí, y es que el tema de la energía solar, que tú hablabas también de la medición, la ciencia tiene unos parámetros que la misma naturaleza ha ido rompiendo porque se han identificado. Es como el tema de los terremotos y la escala de Richter. Se han reportado terremotos históricos de 9.5 o más, que han sido los más potentes de la historia. Para los terremotos que van a venir hacia el futuro, esa escala tampoco va a servir y va a tener que aumentarse, porque la misma actividad de los elementos romperá esos límites que hasta ahora la ciencia había establecido, y esto es solo uno de los efectos de todas las transformaciones planetarias que van a ocurrir, tanto en el planeta como en el ser humano. Entonces el programa de hoy es muy interesante por eso, ¿no? Porque primero contribuimos, ¿no?, desde la mesa de trabajo a desmitificar un poco todo lo que viene sucediendo con la resonancia Schumann, y también quitarle la desinformación y el miedo mediático que se ha producido, porque mucha gente está pensando que, bueno, esta resonancia es muy nociva para nosotros y esto lo que va a hacer es perjudicar, pero no, esta es una resonancia que está midiendo el efecto que las energías cósmicas a través de nuestro Sol están generando, y que esto lo que viene es a impulsar el desarrollo humano físico, mental y espiritual. Esa yo creo que sería pues mi conclusión, ¿no?, en esta parte del Miren programa. lo que dice aquí Jorge Humberto Velázquez, dice: para unos la resonancia es para bien y para la guerra. Volvemos y repetimos, no es la frecuencia de resonancia Schumann la que genera los efectos. Los efectos humanos los genera lo que hace ver en la resonancia Schumann que hay una variación. Esa parte no se vayan a ir del programa sin haberlo comprendido bien. La frecuencia de resonancia Schumann son las energías medibles que habitualmente tienen una frecuencia ahí, 7 punto y pico, 7.8. Se sabe que esas frecuencias varían si hay un componente adicional que la toque. Claro, externo que la toque. Esa energía que viene del centro de la galaxia, esa es la que usted tiene que prestar atención, porque cuando toca el planeta nos damos cuenta que llegó, porque la frecuencia de resonancia Schumann se mueve. Miren, eso pasa y lo podemos investigar muy fácilmente cuando en las noticias están los titulares de que va a haber o va a llegar una llamarada solar que va a afectar posiblemente las redes de internet. Imagínense ustedes si afectan las redes de internet, de las antenas, de los satélites. Imagínense esa energía que hará en nosotros. Y también podemos comprender la diferencia entre lo que llega externamente y lo que está en la ionosfera, como la resonancia Schumann o el pulsar de la Tierra. Son dos cosas diferentes, pero están relacionadas, porque cuando viene una energía de afuera y toca la Tierra, enseguida se altera la resonancia Schumann. Entonces, esa es como la... Bien, ya son las 9:10 de la noche, en vivo y en directo, compartiendo con ustedes, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden que este programa se transmite todos los viernes a esta hora. Recuerden investigar más a fondo sobre este tema. Lo destacable, es decir, la conclusión a la que queremos llevarles, es que el universo tiene ciclos que al llegar, al cumplirse, van impulsando a la humanidad, y lo han hecho siempre y lo seguirá haciendo, al avance. Es decir, nosotros vivimos en un sistema en el que se nos impulsa a continuar creciendo. ¿Esto qué esperanza nos da?
que toda la problemática terrestre que estamos viviendo es temporal, porque una vez estas energías cumplan su cometido al interior del ser humano, nosotros superaremos de donde estamos. Oye, hoy ha sido el día de los pitos, ¿no? No, total. Tremendo. Bueno, quién sabe qué estará pasando allá afuera. Bueno, ahí nos disculpan, estamos muy cerca de la calle y se escuchan estos pitos que hoy han estado, mejor dicho. Nos vamos, gracias muchachos, y regresamos el próximo programa, el viernes aquí, en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Chao. Descubriendo